esa bandeja de la que predicó el pastor David son solo 2.200 calorías. Y si le metes mazamorra, sube a 2.400 calorías. Ok. Por si deseas mañana tener Más que esa el asado. experiencia. Eso única. más que el asado Sí. argentino. Wow. Bueno, recordarles que el pastor David tiene su libro aquí afuera, pero también el pastor Mariano trajiste libros, imagino, ¿cierto? ¿Algunos? Trajimos. Ok, déjeme decirle que yo he leído casi todos los libros del pastor Mariano. Así que al final, no ahora, por favor, no vaya a comprar, pero al final puede comprarlos. Pastor, estamos en perfecta comunión, nuestra conferencia 2025 aquí en comunidad. Pero antes de preguntarte lo que significa para ti perfecta comunión, yo sé que tú eres un hombre que tienes invitaciones por muchos lugares, pero también sé que se mueves guiado por el Espíritu, no simplemente porque alguien te hace una invitación. Y yo quisiera entender, no solo Medellín, ¿por qué Colombia? O sea, ¿qué hay como en el Espíritu en este tiempo? Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Qué honor es para mí estar con ustedes. Súper feliz. Primera vez en Medellín. Medellín, decimos nosotros. Se me olvidó decir que eras argentino porque ayer vimos el Mejor partido. no digas porque yo ayer estaba orando, Señor, que el fútbol no separe lo que tu sangre unió, que haya perfecta comunión. Y bueno, 1-1 dentro de todo, no es tan malo. Así que perdón por anoche, ese gol a último momento, ¿no? En fin, vamos al espíritu, así no perdemos la perfecta comunión. Me salí yo. No, pero verdaderamente primero agradecerles. Gracias, Juangui, no me siento ni un poquito merecedor de tus palabras de honra. Como decía David, verdaderamente es todo gracia, todo lo que el Señor hace y ha estado haciendo. Y también muy feliz de encontrarme con mucha gente desde que entré, que dicen, estamos ahí en Misión Online o los conocemos, y cada acto de amor es algo que solo puede pasar en la mesa del Cordero. Así que súper feliz, súper emocionado, súper honrado, esa es la palabra de estar acá. Y a ver, ¿por qué Colombia? Verdaderamente por nuestra asignación allá en Buenos Aires, hoy estar dirigiendo misión con más de 4.000 estudiantes y pastoreando la iglesia, es muy difícil salir, aunque en los últimos 45 días tomé 13 aviones, o sea que igual estamos viajando. Estuvimos hace un mes en Egipto, recorriendo 1.100 kilómetros de toda esa nación. Bueno, ya les voy a contar mañana y un poco después todo lo que el Señor está haciendo en Medio Oriente, pero el Señor se está moviendo en toda la tierra. Y algo que yo te comentaba hoy en el almuerzo es que, y mañana voy a hablar de esto, que Dios tiene una agenda. Y yo creo que Colombia está en la agenda de Dios, ¿sí? Y de esto les voy a hablar más tarde. Dios tiene una agenda y Satanás también tiene una agenda. Hay una guerra de agendas. Y algo que hemos aprendido, que las profecías bíblicas revelan la agenda de Dios, ¿sí? Si vos querés saber cuál es la agenda de Dios, las profecías anuncian lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, esto que contaba de Egipto tiene que ver con que hay profecías. Por ejemplo, Isaías 19:1, si quieren anotar esa profecía, Isaías 19:1 dice que el primer lugar donde Jesús va a estar cuando vuelva a la tierra, dice que en la tierra se lo va a ver en Egipto. Dice así Isaías 19:1, Jehová viene montando en una ligera nube y entrará por Egipto, ¿sí? Entonces, las profecías revelan la agenda de Dios. Todo ese capítulo 19 de Isaías dice que va a haber un altar de adoración en Egipto en los tiempos de su venida. Entonces, no sé si para que vayan entendiendo el concepto, cuando uno dice las profecías revelan la agenda de Dios, dicen lo que Dios anunció hace miles de años que iba a ser en la generación de los últimos tiempos, que esté pronta a su venida, que quiero decirle a todos que somos nosotros.
Todas las señales anuncian pronto Jesucristo va a volver a ser visto físicamente en la tierra, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Entonces, en este seguir la agenda de Dios, bueno, mañana le voy a hablar esto, pero Latinoamérica está en las profecías de los últimos tiempos, ¿sí? Y habla de un mover de adoración que van a hacer desde lo último de la tierra. Isaías hace 3000 años, en Isaías 24, por ejemplo, ve todo el caos de la tierra y dice, en esa época donde la tierra se corrompe, donde hay leyes en contra de Dios, donde hay muerte esparcida, hoy lo podemos ver por las guerras, por las pandemias, por el aborto, dice, en esa tierra donde va a haber mucha muerte, Isaías, que está en Israel, dice, desde lo postrero de la tierra estoy escuchando adoración que está trayendo esperanza a todo el mundo. Y mañana les voy a mostrar por qué lo postrero de la tierra habla de nuestra parte del mundo. Entonces, creemos bíblicamente que hay un despertar en Latinoamérica que va a colaborar con el plan de Dios para los últimos tiempos. Y ahí es donde, todo esto para responder tu pregunta, ¿no? Pero cuando oramos por el despertar en Latinoamérica, Dios nos ha mostrado 3 puntos. Uno que tiene que ver con el sur, que es un poco lo que hemos estado viviendo desde lo último de la tierra. Algo que tiene que ver con el norte, pero Dios nos empezó a hablar de que un foco clave para el despertar de Latinoamérica es Colombia. Y ahí es donde yo estoy viniendo a Colombia un poco, por lo menos una vez cada 2 años, que para mí es seguido hoy, pero cuando vos me invitaste, yo oré, porque cada invitación, hay muchas invitaciones de Colombia, pero sí tuve el sentir de que en la agenda de Dios está Medellín. Y creo que vamos a tener que discernirlo. Esto no es para halagar, esto no es para emoción y para ánimo, esto es algo sobrio. Esto es una responsabilidad. Y ya desde que lo escuché a David predicar hace un rato, es tan tremendo como lo que Dios puso en su corazón está así con lo que Dios puso en mi corazón. Entonces esto solo Dios lo puede hacer. Y eso habla de que Dios tiene una agenda para Colombia y Dios tiene una agenda para estos días. Y yo me siento el más privilegiado de poder estar donde Dios dijo que va a hacer algo, ¿sí? Voy a colaborar con mi granito de arena, pero no me lo quiero perder porque Dios va a hacer algo poderoso en este lugar, en estos días. Por eso vine. Pero produce temor santo de Dios. ¿Qué es para ti perfecta comunión? ¿Y cómo perfecta comunión está unido al mensaje Maranata? Totalmente. En uno de mis libros, el último, La Iglesia Integral, tiene esta premisa el libro. Todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad transforma la realidad. ¿Sí? Lo voy a decir de vuelta. Todo lo que nace en intimidad, todo tiene que nacer en intimidad. Y vamos a definir un poco estos días qué es verdaderamente la intimidad. Ya David nos metió en esta conversación y vamos a seguir entendiendo qué es verdaderamente, según la Biblia, la comunión íntima. Pero todo tiene que nacer en intimidad, pero no puede quedar ahí. Cuando las cosas nacen en intimidad y quedan ahí, nos aislamos. Y no sé si esto pasa acá en Colombia, pero pasa en muchos lugares donde la gente dice, yo soy el cuerpo, no tengo que congregarme, no necesito a otro, yo soy la iglesia. 1 Corintios 12 dice claro, un miembro no es el cuerpo. O sea que vos aislado, sos un miembro aislado, sos como una parte del cuerpo amputada. Está muy bien, todo tiene que nacer en intimidad, pero se tiene que nutrir en comunidad. Y ustedes son comunidad, ¿no? Así que esto es tremendo, hablar de esto acá. Pero todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad transforma la realidad. Y la realidad es la gran comisión, ¿sí? Grábense estas 3 palabras, por lo menos en todo lo que voy a estar compartiendo, va a girar en torno a intimidad, comunidad y gran comisión. Para nosotros, la perfecta comunión es estar en comunión con Dios, en comunión con el otro y en comunión con su plan, ¿sí? Esa es una parte clave. Si tengo 3 minutos, ¿puedo explicar eso? ¿Sí? Por ejemplo, Pedro en Mateo 16 tiene la revelación correcta de Jesús, ¿no? ¿Quién dicen que soy? ¿Se acuerdan de aquella conversación que va a dar inauguración
a la primera vez que Jesús va a nombrar la palabra iglesia de su boca, diciendo yo voy a edificar una iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, etcétera, etcétera. Pero en ese momento todo arranca con una pregunta: ¿quién dicen que soy? Pedro responde: tú eres el Cristo. Jesús dice: bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, tú tenés comunión íntima con el Padre, Él te reveló quién soy. Y Pedro, que siempre mete la pata, ahora hizo una bien, ¿no? Metió el gol. Y yo siempre digo que me lo imagino a Pedro, que siempre lo están exhortando a Pedro y ahora Jesús lo afirma. Entonces yo me lo imagino a Pedro subiendo en su Instagram foto con Jesús. Jesús me afirmó, me dijo Roca, una buena, ¿no? Ahora este Pedro, que escucha bien, conoce a Jesús. La conversación sigue, Mateo 16 sigue y Jesús le dice: ahora voy a tener que ir a Jerusalén, me van a arrestar, viene un plan muy difícil, algunos de ustedes se van a espantar de este plan, pero esto termina en gloria. Se va a poner oscuro, pero termina en gloria. Me van a arrestar y ahí te acuerdas que Pedro le dice: no, Señor, que eso no pase. Y Pedro en un segundo pasa de ser de una piedra de tropiezo, porque Jesús le dice, de una piedra de edificación a una piedra de tropiezo. Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. O sea, no están entendiendo que es el mismo que 5 minutos antes dijo: tú eres el Cristo. El mismo que el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, por ignorar el plan difícil de lo que viene, ¿sí?, se transforma en un instrumento de Satanás y una piedra de tropiezo. Y Pedro pasa en un segundo de roca de edificación a piedra de tropiezo. Lo bueno que el Señor le tiene paciencia a Pedro como a nosotros y termina siendo una roca de edificación. Pero acá hay un principio. Las personas que conozcan a Jesús, pero que ignoren su plan para los últimos tiempos o su plan venidero, por más revelación que tengan de Jesús, se van a convertir, es fuerte esto, lo puedo decir, en un instrumento de Satanás y una piedra de tropiezo. Porque se van a ofender, porque no van a entender. Es como cristianos que van a decir: sáquenlo a Jesús de la cruz. No queremos sufrimiento, no queremos este plan. ¿Y cuántos saben que Dios tiene un plan perfecto y que ese plan termina en gloria? Pero una vez más digo esto: la perfecta comunión es, y que Dios nos dé esa gracia en estos días. Señor, yo me quiero conectar con vos, me quiero conectar con el hermano, pero me quiero conectar con el plan. ¿Y cuál es el plan? Las profecías, ¿no? Hay 150 capítulos, no versículos, capítulos en este libro. 150 capítulos que representan un 26% de la Biblia, que son profecías de lo que Dios dijo que iba a hacer en la temporada de antes de su venida. 150 capítulos representan un cuarto de nuestras Biblias. Por eso yo dije esto: las profecías revelan el plan o la agenda de Dios, ¿no? Entonces, ahí dice cómo Dios va a obrar en los últimos tiempos y hay mucha gente que no tiene esa parte, tiene la revelación correcta de Jesús y no de su plan. Entonces, para mí la comunión perfecta, y que Dios, yo declaro que Dios lo va a hacer en este fin de semana, en estos días con tu vida. Te va a conectar con Él, te va a conectar con el otro, pero te va a conectar con su plan. Porque déjame decirte algo más: el evangelio no es Dios bendiciendo tu plan, sino es vos muriendo a tu plan para ser parte de su plan. Amén. O sea, en nuestras Biblias, perdón, yo no quiero ser mala onda, pero quiero ser bíblico y creo profundamente que Medellín está en la agenda de Dios y que Dios de este lugar va a levantar, como dijo David, una generación como la que vivieron los apóstoles, que vivían este evangelio, que no era Señor, no sé, Dios le hizo el milagro a Pedro, multiplicó los peces y no lo mandó a poner una pescadería. Dios le hizo el milagro, ¿no? Ahora que te hice el milagro, poné una pescadería y ganá muchas almas vendiendo peces. No, una vez que ahora sabés lo que puedo hacer, que es multiplicar todo, ahora que sabés quién soy, déjalo todo y yo te voy a hacer un pescador de hombres. El evangelio es cuando Dios toma tu habilidad y la usa para su plan, ¿sí? Como un jugador de fútbol, como Juan Cuadrado, que Dios toma su habilidad y le dice:
mi propósito no es que seas el Balón de Oro, mi propósito es usar tu habilidad para llevar a miles de jugadores a mi gloria, y mi propósito es tomar tu habilidad para conectarlo con su plan. Dios está buscando gente que quiera conectarse con su plan y que esté dispuesta a soltar sus redes, sus barcas y dejarlo todo y seguir al Cordero donde quiera que va. Wow. Creo que por muchos años hemos predicado de la identidad como hijos y en cierta forma hemos abierto un camino para una comunión fácil con el Padre. Además porque el mismo Padre lo hace fácil por su amor. Pero cuesta a veces una comunión entre hermanos. Y ahora cuesta también a veces una comunión con su plan. ¿Cómo podemos crecer en eso? Ok, Tú me dijiste ahora algo que me sacudió difícil. O sea, ¿cómo podemos predicar el fin de algo que amamos? Total. Eso es muy importante. En el plan de Dios, la Biblia habla del fin del mundo, que no es el fin del planeta Tierra, ¿sí? Yo ahí en el libro Las Pasiones del Corazón de Dios escribo unos 20 textos, ese libro está acá, que hablan del plan de Dios para la Tierra. Hay 20 textos que dicen que la tierra va a durar para siempre, que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, que Dios va a liberar la creación de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Jeremías 4 dice, la tierra será arrasada, pero no va a ser destruida del todo. O sea que el plan final de Dios es que el cielo viene a la tierra, ¿sí? Jesús viene a la tierra, todo ojo le verá. Y luego, después de 1000 años, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y 22, dice que el Padre viene a la tierra, el Padre va a venir a la tierra y vamos a ver su rostro y va a decir, al fin tengo mi tabernáculo con los hombres. Lo que soñé en el jardín del Edén está pasando. O sea que Maranata es ven Señor Jesús, pero también estamos anunciando el día en que la nueva Jerusalén va a descender y el Padre va a venir a la tierra. Y en ese momento dice Apocalipsis 21 que el Padre va a decir, yo hago nuevas todas las cosas. Las primeras cosas pasaron. Imagínate lo que va a ser la eternidad, que la historia de la humanidad para Dios son las primeras cosas. Como dicen allá afuera, la vida es corta, pero la eternidad es muy larga. Entonces, viví una manera tu vida que afecte tu eternidad. No solo, dónde vas a estar, sino cuál va a ser tu rol, que eso también está en la palabra y tiene que ver con las recompensas venideras. Pero esto es importante. Lo que va a terminar es el mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, que significa estado actual de las cosas. Este estado actual de las cosas, gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, va a terminar. ¿Cuántos saben que el pecado tiene fecha de vencimiento? La tristeza tiene fecha de vencimiento. La muerte tiene fecha de vencimiento. La injusticia tiene fecha de vencimiento. Entonces Dios dice, este mundo va a terminar. Si ustedes predican el evangelio del reino, va a llegar el fin del mundo, del estado actual de las cosas. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Un mundo donde lo tenemos a Cristo dentro de nosotros, pero lo vemos en parte. Pablo dijo, hoy ven en parte, pero cuando Él venga lo van a ver cara a cara. El anuncio profético es que todo ojo le verá. Cristo viene físicamente a la tierra, va a llenar la tierra de su gloria, va a liberar la tierra de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por 4000 años Dios viene anunciando esto en las Escrituras, llamado el día de Jehová, ¿no? O sea, Joel lo vio, dijo, está cerca el día del Señor. Isaías vio esa tierra restaurada y nosotros somos la generación que potencialmente estamos a las puertas de que esto pase. Ahora, no podemos amar el mundo y anunciar su fin. No podemos amar el estado actual de las cosas y anunciar su fin. ¿Ves? Por eso el Señor dice, no sean amigos del mundo ni las cosas que en ellos hay. Y voy a hablar un poco algo de esto en la prédica de esta noche, que la mesa del Cordero es empezar a vivir la realidad venidera hoy, preparando el camino para su regreso, ¿no? Pero entonces, yo creo que está súper conectado. La verdadera comunión con Dios y la verdadera comunión con el prójimo
Si tomamos el precedente de la iglesia primitiva, nos tiene que conectar con su plan. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en estos tiempos. Nos va a conectar con su plan. Ahora, la iglesia está dormida a esto. No sé, acá en Colombia, pero de hecho yo estoy hablando de estas cosas que son bíblicas y a veces la gente está diciendo como, ¿de qué está hablando el hermano? ¿No? Y uno dice, de la palabra y del plan de Dios. Pero estamos adormecidos. Si Satanás ya no pudo frenar nuestra comunión con Dios, no pudo frenar quizás nuestra comunión con el otro. Dice, la única que nos queda es desconectarlos con el plan, porque si se conectan con el plan, Jesucristo va a venir a la tierra físicamente. Y tenemos que frenar esto, porque hasta que Jesús venga, Satanás puede seguir engañando a las naciones, pero a Satanás le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, Satanás arremetió con todo porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando veas más a Satanás atacar, es que menos tiempo le queda. Satanás está atacando fuerte Colombia, le queda poco tiempo en esta nación. Satanás está atacando fuerte tu vida, le queda poco tiempo. Por eso en los últimos tiempos va a haber una gran tribulación y mucho caos, pues pero no es que Satanás va ganando, es que está por perder. Y ahí es donde Satanás dice, ya no los puedo desconectar del Padre, se les reveló Jesús, no los puedo desconectar del otro, se aman unos a otros, desconectémoslos del plan. Que se duerman al plan, ¿sí? Y ahí es donde en Mateo 25 Jesús profetiza sobre los últimos tiempos, Mateo 24-25, y en Mateo 25 dice, va a haber un gran sueño sobre todo, se van a dormir, se van a adormecer en su fe. Hoy hablamos, ¿no? Lo que hoy cuesta orar, lo que hoy cuesta adorar, lo que hoy cuesta leer las escrituras. Vos me decís, Mariano, 150 capítulos, me cuesta leer un versículo y querés que estudie todo eso. O sea, estamos adormecidos, pero tengo una buena noticia para darte. Jesucristo dijo que en medio del sueño y de la noche se va a escuchar una voz, y esa voz es, aquí está viniendo el esposo, salgan a recibirle. Y dijo que esta voz va a despertar a la iglesia dormida. Por eso Maranata no es una moda, es una profecía. Y según Jesús, Maranata, con el entendimiento del esposo que viene, va a despertar a la iglesia dormida para conectarla con el plan de Dios para los últimos tiempos. Creo que nos vamos a quedar cortos toda esta semana. Cuando nuestro pastor Andrés nos entregó la iglesia hace 6 años antes de pandemia, nosotros veníamos siendo pastores de jóvenes, mi esposa y yo, y un amor por esta ciudad, un amor por esta nación, y todo se trataba de esta ciudad, y todo se trataba de esta nación, y es bien, o sea, es bíblico, trabajen por el bienestar de la ciudad, porque el bienestar de la ciudad depende de su propio bienestar. Pero de unos años para acá Dios nos ha inquietado mucho y ha ensanchado nuestro corazón, y ya no se trata solo de Medellín y de Colombia, se trata de las naciones, se trata del plan global del Señor, y nuestro entendimiento incluso de las misiones ha cambiado. No es obra social, es discipulado, es colaborar con el plan de Dios, es ver lo que están haciendo las iglesias en otros países y cómo unirnos, es plantar otras iglesias en otros países. Y tenemos acá dos personas con nosotros que quiero que suban, porque me gustaría que tú como nos dieras un panorama del plan global del Señor, pero al mismo tiempo que oraras por ellas. Están en lugares que pues, aquí digamos, vivimos el Evangelio donde podemos sacar la Biblia, donde podemos hablar en cualquier parte, pero para ellos no es tan fácil. Pero bueno, veamos el video y que ellos puedan subir mientras vemos el video. ¿Tenemos el video? Sí. Hola, soy el pastor Luis Reyes de la Iglesia Comunidad Madrid. Estoy muy feliz, muy emocionado de estar con todos vosotros. Mi esposa Ana y yo recibimos la iglesia en el año 2023 a través de los pastores Joaquín
y Luz, quienes fundaron hace 23 años en la ciudad de Madrid, España. Estamos felices porque Dios está haciendo grandes cosas en la ciudad, pero también localmente. Cada fin de semana vemos familias llegar, vemos milagros, restauraciones. Tenemos un equipo que cada fin de semana trabaja con mucha excelencia, con mucho amor, para que las familias sientan, experimenten el abrazo de Padre Dios, levantando áreas como Kids, bienvenida, producción, alabanza, la enseñanza, el evangelismo y todo lo demás que el Señor nos está guiando. Estamos viendo su mano, su favor, su gracia. Os queremos dar las gracias por todo vuestro amor y por tenernos en cuenta en vuestras oraciones. Sabemos que están dando fruto y el Señor está derramando su gracia, su amor y su bondad sobre todos nosotros. Creemos firmemente en que se acerca, se aproxima un avivamiento para Madrid, para España y para toda Europa. Hola Iglesia Comunidad, somos la familia Uoba, misionera en Burkina Faso. Hola familia, soy Yubeli Pérez, misionera en Burkina Faso en el África Occidental y estoy felizmente casada hace 6 años con un Teniguba, quien es burkinabe y sociólogo. Juntos servimos a la población vulnerable y a jóvenes que enfrentan desafíos de pobreza extrema y limitaciones educativas. Llevo 13 años como misionera y hoy por hoy estamos cosechando el fruto del trabajo realizado durante todos esos años, como ver hoy jóvenes que son profesionales, son esposos, padres y aún pastores, como la historia de Yentema, un chico que discipulé desde sus 13 años y hoy tiene una iglesia de más de 700 miembros y justo este 8 de junio celebran su segundo aniversario como iglesia. Es hermoso ver cómo jóvenes musulmanes hoy están conociendo a Jesús y sus vidas están siendo transformadas por el Evangelio. Junto con mi esposo estamos soñando con seguir ayudando a la iglesia local a discipular a los jóvenes a través de conferencias, entrenamientos y manuales de discipulado, como lo que el Señor nos ha permitido construir hace un año, el cual se llama Flechas. Seguimos trabajando en la alfabetización de la iglesia local porque creemos en el poder que hay en leer y meditar en la palabra de Dios en tu lengua materna y seguir conociendo y creciendo el emprendimiento de producción de jabones naturales, lo cual nos ayuda a generar empleo y a levantar recursos para la misión. Entonces, gracias iglesia por sumarse a lo que Dios está haciendo en Burkina. Con sus oraciones y sus donaciones podemos seguir construyendo el reino en este bello país del África Occidental. Merci beaucoup, nous sommes très fiers de ce que vous faites. Okay, muchas gracias, estamos tan felices de lo que ustedes hacen. Et c'est grâce à vous que le travail peut avancer au Burkina Faso. Y es gracias a ustedes que el trabajo pueda avanzar en Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Que Dios los bendiga. Si algo me toca traducirle a tu esposo. No, pastor, yo solo quisiera como que tú les dieras un consejo y oraras por ellos y nos trayeras como un poquito también de claridad del plan global del Señor. También estamos apoyando una iglesia en Israel. Tú conoces a los pastores que están allá, son preciosos y nuestro deseo en hacer una conferencia como esta es precisamente eso. Entender nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con los hermanos, pero entender el plan de Dios y caminar en el plan de Dios juntos. Ahí está. Yo creo que es muy clave conectar las misiones con los últimos tiempos, que es el plan y la agenda de Dios, y tanto Europa, yo ahora acabo de volver de Europa y es tan clave Europa en el plan de Dios para los últimos tiempos y también África. ¿Sí? O sea, es impresionante cuando uno empieza a estudiar las profecías, vemos cómo Dios nos dejó un plan y
y los apóstoles lo seguían. Yo comparto mucho esto que decía David, que tenemos que volver a vivir el cristianismo que vivía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, y necesitaría un tiempo, quizás mañana, para explicar cómo Pablo, la efectividad del ministerio misionero de Pablo es porque él seguía las profecías. De hecho, él cita 20 veces a Isaías y en todo lo que él hacía. Uno dice, ¿por qué Pablo, siendo judío, circuncidado al 8º día, termina predicándolo a los gentiles? Bueno, eso lo dice la Biblia, que es porque él había estudiado tanto que Isaías decía que en los últimos tiempos, recuerden que Pablo creía que estaba en esa generación, él decía, los que hayamos quedado hasta el momento de la aparición física de Jesús, hasta la venida del Señor, él creía que iba a estar vivo cuando el Señor aparezca, y Pablo leía las profecías de Isaías. Por ejemplo, lo que les decía hace un rato, Isaías dijo que en los últimos tiempos, en lo último de la tierra se iba a cantar y los gentiles iban a cantar. Por eso es que él le decía a los gentiles, háblense entre ustedes con cánticos, no a los efesios, a los colosenses, no es porque le gustaba la música. Decía, háblense entre ustedes con canciones, porque Isaías profetizó hace 1000 años que cuando los gentiles canten iba a haber un avivamiento que iba a terminar con el regreso de Cristo. Entonces, por eso él decía, canten. Y por eso él iba a los lugares. Por ejemplo, él dice en un momento, en Romanos 15, cita varias veces Isaías, y le escribe a los romanos, ¿no? Y les dice, cuando vaya a España, dice, voy a pasar a visitarlos. Pablo muere en Roma, ¿sí? ¿Se acuerdan que él muere decapitado en Roma? Gracias a eso el evangelio se esparce por toda la parte de Occidente, pero Pablo quería ir a España. ¿Por qué Pablo quería ir a España? Porque en el primer siglo España era lo último de la tierra. Había un concepto que era finis terrae, eso significa que para el mundo antiguo del primer siglo, el mundo terminaba en España, el océano ya no había más nada. 1400 años después, gracias a Colón, nos descubrieron, ¿no? Pero para Pablo, todo terminaba ahí. Entonces, ¿cuál era el concepto de Pablo? Si Isaías dijo y Jesús dijo que hay que predicar hasta lo último de la tierra para que Él vuelva y acabe este mundo, este estado, y gobierne físicamente, y todo sea lleno de su gloria, y ya no haya pecado, y si para todo esto hay que predicar en lo último de la tierra, Pablo dice, yo necesito ir a España. ¿Sí? Yo necesito ir hasta ese lugar porque yo estoy siguiendo las profecías. Pueden ver cómo el modelo de misiones del primer siglo era seguir las profecías clamando para que Cristo vuelva. Entonces, desde ese lugar, mi palabra para ellos es que yo quiero orar por que Dios les traiga luz en el entendimiento de las profecías. Porque hay un plan. En ese plan necesitaría unas 5 horas para explicarlo, pero son tan espirituales acá que en 2 minutos me van a entender. Otros necesitan 5 horas, pero ustedes lo van a entender. O sea, a ver, en 2-3 minutos. O sea, Jesús dijo que el evangelio tenía que ser predicado hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eso significa que el evangelio va a llegar a todas las naciones. Hoy estamos viendo hasta en lo último de la tierra. Saben que en Argentina hay una ciudad, la más austral del mundo, Ushuaia, se llama la ciudad del fin del mundo. Hay un avivamiento en Ushuaia. O sea que hoy el evangelio de alguna manera se ha desparramado por todo el mundo, ¿sí? Ahora, el Señor dijo, cuando eso pase, llegará el fin, ¿sí? Ahora, si la tierra es redonda, el fin es donde comienza. Por eso Pablo va a decir en Romanos 11 que una vez que el evangelio llegue a todo el mundo, a todos los gentiles, a Latinoamérica, a África, a Oceanía, a Asia, en todos estos países está el evangelio, cuando llegue a todos lados, va a volver a Israel. ¿Se acuerdan que Joel dijo, antes del día grande y terrible del Señor, habrá salvación en Jerusalén? Joel profetizó 2 o 3 cosas, que los judíos iban a volver a su tierra, volvieron en nuestro siglo, que Jerusalén iba a volver a ser su capital, ya pasó eso, y ahora la tercera profecía es que va a haber salvación en el pueblo judío antes que Cristo venga. Y Jesús dijo en Mateo 23, no voy a volver. ¿Cuántos quieren que Jesús venga físicamente a la tierra? ¿Cuántos quieren que Jesús sea el más adorado en todo el mundo? El más seguido por todos, más que cualquier presidente, cualquier rey. O sea, ¿cuántos quieren un mundo donde Jesús lo lidere físicamente? Eso está profetizado. Ahora, Jesús dijo, Mateo 23, eso no va a pasar hasta que ustedes judíos digan bendito el que viene en el nombre del Señor.
Entonces, el último eslabón de la gran comisión, según la Biblia, es la salvación de Israel. Ahora, para que Israel sea salvo, Jesús e Isaías 19 y los profetas dijeron que Dios iba a usar a los árabes. Escuchen esto, qué locura. Dios va a usar a los árabes para provocar a celo a Israel, que hoy están, yo acabo de volver de Egipto, o sea, hay odio, obviamente, por todo lo que está pasando y por toda la narrativa y por toda la guerra, pero ¿cuántos creen que Dios puede más que las cosas naturales que vemos? ¿Sí? Y esa es la locura del Evangelio. Ahora, Dios va a usar a los árabes y, por ejemplo, les doy esta buena noticia. Acabo de venir de Egipto y, por ejemplo, en Egipto hay una iglesia de 10.000 cristianos. La iglesia más grande del Medio Oriente está en Egipto. Eso no se puede publicar en las redes porque es ilegal, pero hay miles y miles de árabes que se están rindiendo a Jesús en todo Medio Oriente. Y están empezando a entender el plan de Dios para Israel, aunque es muy duro y muy difícil, y ahí estamos trabajando para que la mesa del Cordero una lo que nadie más puede unir. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Los judíos que son muy duros, imagínate para un judío, Jesús dijo, cuando venga la persecución, váyanse a los países del desierto, Jordania, Egipto. Entonces, imagínate un judío que está huyendo, como lo que pasó ahora en un ataque terrorista, supónganse masivo, huyen y en Egipto, en vez de encontrar odio, encuentran cristianos, o en Jordania, árabes, que les dicen, vení, Dios tiene un plan para tu vida. Y el judío va a decir, pero vos me odiás. No, mira, mi Salvador es Yeshua, es un hombre judío del linaje de David. Por lo tanto, yo te voy a guardar en mi casa, te voy a esconder y voy a dar mi vida por vos. Y los judíos que son duros, ante este testimonio van a decir, van a ser provocados a celo, dice Pablo, dice, y todo Israel será salvo en esa generación. Entonces, no sé si lo van uniendo. Israel tiene que ser salvo, Dios va a usar al mundo árabe. Y hoy Europa es prácticamente musulmana, está llena de árabes. África está llena de árabes. Es muy difícil, les digo, nosotros hemos estado en muchos países árabes, es muy difícil, Dios lo está haciendo, pero es muy difícil convertir un musulmán en Jordania, en Irán, en Irak, pero créanme que en Europa se están convirtiendo. Pues. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia europea no entiende esto? Yo acabo de venir de Francia a recorrer un montón de ciudades. En Francia está la mayor comunidad de árabes y judíos de Europa. Y están ahí. Y se están entregando a Cristo. O sea, se están entregando a Cristo porque ¿cuántos creen que el poder de Dios es irresistible? Y Jesús es irresistible y Él viene pronto y está pasando esto. Entonces, por lo tanto, no sé si pueden ver el mapa. Desde lo último de la tierra, nosotros, Latinoamérica, Oceanía, las costas lejanas, tiene que haber un mover de adoración y de entendimiento. Por ejemplo, Isaías 62, el último texto de Isaías 62 dice esto, es muy importante ese texto, dice, Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Déjenme parafrasear, Jehová hizo oír en Latinoamérica, ¿sí? Porque para los judíos y los árabes, nosotros somos lo último de la tierra. Dice, Jehová hizo oír en lo último de la tierra. Díganle a Israel que su Redentor viene. O sea, miren lo que dijo Isaías. Jehová hizo que en Latinoamérica se avive el mensaje Maranata en la generación de su venida. ¿Sí? Maranata no es una moda, es una profecía. Entonces, Jehová hizo oír en lo último de la tierra. Díganle a Israel que el Redentor está viniendo y que ellos van a ser restaurados. O sea que nuestro lugar en lo último de la tierra es poder colaborar con este plan que termina en Israel. Y ahí es donde África es clave, Egipto es parte de África, y todo el avivamiento y la lucha de África y la guerra espiritual, y yo sé que está lleno de musulmanes, pero todo lo que está pasando ahí es porque creemos que África va a ser clave para el evangelio en los musulmanes y en los países árabes. Por eso Satanás está ahí dando batalla. Y necesitamos misioneros como Pablo que sigan las profecías, que entiendan el plan, porque cuando seguimos las profecías hay una gracia que Dios derrama, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Es como un lugar seguro. Y lo mismo Europa. Europa va a ser el epicentro de esta guerra espiritual, pero también antes del regreso del Señor hay mucho avivamiento profetizado. ¿Sí? Apocalipsis 14 dice que ángeles van a venir a potenciar la predicación del Evangelio. Bueno, hay una gran cosecha de almas.
Entonces tenemos todo el plan. Imagínense que tenés un papá que por 4.000 años estuvo escribiendo un plan para nuestra generación. 4.000 años diciendo todo lo que va a pasar y lo que tenemos que hacer. Y el gran error de la iglesia es poder querer hacer ministerio y misiones desconectados de ese plan. Recuerden que Pablo dijo, no menosprecien las profecías, porque el que menosprecia las profecías va a pagar el Espíritu. Entonces, en conclusión, ese es el plan. No sé si perdón si no me hice entender mucho, pero hay mucho ahí para hablar. Pero yo creo que Europa y África, tenemos que orar por ellos, porque ellos están ahí, están donde todas las cosas van a pasar, y nuestro rol en Latinoamérica no es vivir un avivamiento personal. Por eso todo avivamiento que se desconecta del plan de Dios se termina apagando. ¿Sí? Voy a decir de vuelta, todo avivamiento que se desconecta del plan de Dios se termina apagando. Dios quiere un mover de adoración tremendo en Latinoamérica, está profetizado. Por eso Pablo decía, canten, canten, canten gentiles, porque Dios dijo que va a usar la adoración de Latinoamérica para avivar el mundo, canten. Ahora, el avivamiento en la adoración no es para llenar estadios nosotros, no es para ser músicos famosos, no es para ser ministros con muchos seguidores en las redes. El verdadero avivamiento en la adoración de los últimos tiempos es para colaborar con el plan de Dios que va a terminar con su regreso y con la salvación de los países árabes y de Israel. Por eso la exhortación de Isaías también decía, cántenle a Sión, canten a Sión, o sea, desde lo último de la tierra, díganle a ese pueblo, porque yo voy a usar su adoración profética para despertar su corazón. Por eso oro que Dios levante una generación de músicos alineados con las Escrituras, y no importa que tengas 1 millón de seguidores en las redes, lo que importa es que tengas la aprobación del Padre. ¿Sí? Un me gusta del Padre vale por todos los seguidores que pueden existir. Amén. ¿Querés que oremos? ¿Sí? Nos ponemos de pie para orar por los hermanos. Vamos a dirigir nuestras manos hacia ellos. ¿Querés venir, Agus? Y comienza a clamar por un avivamiento en África y en España y en Europa. Padre, yo ahora quiero orar por luz en el entendimiento. Señor, tu palabra dice que todo lo que estamos hablando no es para eruditos, no es para teólogos. Tu palabra dice que tú sigues haciendo sabio al sencillo y sigues revelando tus tesoros a los que son como niños. Por eso, Padre, yo ahora declaro luz en el entendimiento. Yo oro por esta mujer, esta sierva. Señor, gracias que tú vienes a potenciar todo lo que le has dado. Gracias, Padre, que ella pondrá mesa donde se sentarán personas tan distintas. Y lo que la guerra separa, lo que las guerrillas separan, la sangre del Cordero unirá. Yo veo miles de musulmanes llegando al Señor. Yo veo que el mensaje Maranata va a potenciar la gran comisión, la revelación del que era. Escucho al Señor decir, ya África ha escuchado al que era, ha experimentado los moveres del Espíritu Santo del que es, pero el avivamiento final va a ser con la revelación del que ha de venir. Y no temas, dice el Señor, yo te unjo para esto. Yo declaro sobre tu vida, sobre este siervo también, que viene un espíritu catalizador. Yo veo un año cronológico que va a valer por 10 años. Dios va a acelerar el entendimiento. Te veo cavando un pozo profundo espiritual de revelación, de entendimiento, y va a salir los ríos, las aguas vivas que vienen de abajo. En una tierra seca, el Señor la va a hacer reverdecer. Ahora, Padre, ahora. Incrementa, renueva las fuerzas. Renueva las fuerzas, Señor. Gracias por el fruto que les has dado. Pero el fruto será mucho mayor. En el nombre de Jesús, ahora, Padre. Oh, Señor, usa, Señor, a estos siervos para incrementar tu obra en África. En el nombre de Jesús, renueva sus fuerzas ahora. Yo declaro que toda lucha interna, todo vacío, desgaste, ahora el Espíritu Santo te llena.
y volverás de este viaje en el poder del Espíritu Santo y abrirás tu boca, el Señor la llenará. Oh, Sherramazón Toroboquera Basopa. Más Espíritu Santo sobre ella, más sobre tus siervos, Señor, ahora. Como un Daniel para esa generación. Padre, yo oro sobre la profecía de Daniel, que los sabios enseñarán sabiduría a las multitudes. Yo declaro sobre este hombre ese espíritu de sabiduría, Señor. Don de sabiduría. Gracias, Padre, por la sabiduría que saldrá de este corazón y de esta mente, que tocará a muchos. Yo veo cómo Dios va a usar tu sabiduría para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo en musulmanes. Literalmente Dios te da una espada que es la revelación bíblica para destruir lazos del Islam en esa tierra. En el nombre de Jesús, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Los cielos y las tierras pasará, pero la palabra se cumplirá, Padre, y reclamamos todas las profecías que tú tienes para esa tierra. En el nombre de Jesús, bendícelos. Vamos, profetiza sobre África por unos minutos. Profetiza ahora. En el nombre de... Hay una guerra espiritual por ese continente. Y declaramos, Señor, ahora ejércitos celestiales. Padre, declaramos que África será clave para la evangelización del mundo musulmán, de los países árabes. Oh, Espíritu Santo, avívalos y llénalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por último veo cuartos de oración día y noche, como Jesús habló en Lucas 18, 7 y 8. Un mover de oración y de adoración. Musulmanes que están acostumbrados a orar 5 veces al día se van a convertir y van a querer estar todo el día en la casa del Señor. Yo declaro un mover de oración en África aún mayor que los falsos altares que se están levantando. Y el Señor les dirá, será con intercesión, un mover de intercesión que va a redimir y sanar la tierra en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos por Europa, oramos por España en el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaramos luz, la verdadera luz. Este falso iluminismo de este continente que apagó la luz del Espíritu. Padre, reclamamos los pozos que el enemigo tapó en ese continente. Oh Señor, los avivamientos en España, en Italia, en todo el primer siglo, Padre, ahora Satanás tapó esos pozos hoy, convirtiendo tantas iglesias en mezquitas, en bares. Ahora, Padre, nos ponemos todos juntos de acuerdo. Señor, así como Europa va a ser un epicentro de esta guerra espiritual, Padre, ahora declaramos tu reino sobre Europa. Despierta los mensajeros. Yo quiero profetizar sobre tu vida como un Juan el Bautista que prepara el camino para el Señor. Un Juan el Bautista, serás una voz en el desierto que preparará el camino. Y no tendrás que ir, la gente vendrá donde estás. Yo veo un epicentro. Dice la palabra que Juan no hizo ningún milagro, pero las personas iban a él porque él hablaba la verdad. Yo declaro un espíritu de la verdad, que es la palabra de Dios, el verdadero evangelio, que llama a esta generación a dejarlo todo y seguir al Cordero. Hará que el ateísmo, hará que esas personas consumidas por la agenda de Babilonia sean libres en el nombre de Jesús. Veo el espíritu de Elías, que es el que estaba sobre Juan el Bautista, sobre ti. Un altar verdadero valdrá por cientos de altares falsos. Un verdadero bastará para que miles de falsos se deshagan. Por eso, Padre, usa a tu siervo en esa iglesia en Madrid. El Señor dice, lo que he hecho es solo una primicia. Lo que has visto en corto tiempo es solo una primicia. Es una primicia, es el primer fruto de una gran multiplicación que yo traeré. Y tu secreto será que traducirás los misterios del cielo en esta generación de una manera que hasta los niños entenderán. También declaro un avivamiento con los niños europeos. Los niños europeos
Antes que la agenda del LGTB, antes que la agenda de Babilonia los agarre, la agenda del cielo los reclutará. Por eso, Padre, declaramos que nuestros hijos profetizarán antes de tu venida. Y, Señor, declaramos este avivamiento en España. Renueva la vida de este siervo. Y gracias, Padre, por esa voz que Él será en ese desierto. Te damos toda la gloria y los bendecimos y te damos gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.